Hola, José Manuel. ¿Qué tal estás? Estamos aquí en la Casa del Lector. Le tenemos que dar muchas gracias a Luis González por habernos acogido aquí en la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Y para mí es un gusto tener esta conversación contigo. José Manuel es el director de FANDE, de la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribución, ¿no? El motivo de esta conversación es que, como sabes, UNEBUC es socio de FANDE desde 2018 y aunque, bueno, UNEBUC somos un objeto raro, ¿no?, dentro de la asociación, porque somos un canal de venta final, un catálogo online, un distribuidor digital, un agregador y distribuidor también de libros en papel, de los editores universitarios asociados a la UNE, y que es un canal que fue promovido por la UNE precisamente por los problemas que hubo en un momento dado con la crisis, con la distribución. Y bueno, hablaremos de esto un poco más adelante. Quería que nos enmarques un poco qué es lo que hacéis en FANDE, cuál es la misión, y qué objetivos tenéis, cuál es la historia y la trayectoria de la asociación, por favor. Estupendo, pues lo primero agradeceros, a ti especialmente, Alejandro, un placer poder colaborar con la UNE como estamos haciendo de forma habitual y como parte de esa colaboración pues esta charla que vamos a tener. Como bien decías, bueno, yo represento a FANDE, que es la federación española que agrupa a las empresas dedicadas a la distribución de productos editoriales en sentido amplio, porque estamos hablando tanto del mundo de los libros como del mundo de las publicaciones periódicas, los diarios, las revistas, los coleccionables, y tanto en formato impreso como formato digital. Esta organización, FANDE, agrupa a través de distintas asociaciones que forman parte de ella a unas 150 compañías radicadas en España de ese perfil. Ese modelo es bastante especial y bastante único a nivel internacional, y es lo que llevó también hace ya 8 años, y un poco por planteamiento de nuestros colegas internacionales, a desarrollar un modelo similar de asociación internacional, en este caso, que diera cabida a las asociaciones, a las empresas internacionales dedicadas también al ámbito de la distribución. ¿Qué es IPDA? Que es IPDA, sí, la Asociación Internacional de Distribuidores, que es algo gemelo al modelo de FANDE, pero con esa estructura a nivel internacional. Hombre, perdona el peloteo, pero la verdad es que para mí es un gusto poder tener esta conversación contigo desde el punto de vista profesional, porque dentro del sector la verdad es que creo que tienes una visión más allá de lo que está sucediendo aquí y hacéis un montón de eventos tratando de englobar no solo lo que sucede profesionalmente en España, sino también en Europa y en otros ámbitos. Te voy a tirar una pregunta un poco general, que luego ya podremos ir decantando. ¿Cuál es tu opinión del sector de la, digamos, intermediación comercial, tanto de publicaciones como de contenidos, a día de hoy? Ya sé que estamos en un momento crítico, la verdad es que cada año está siendo crítico desde hace un tiempo, pero ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué retos ves o cuáles son las amenazas que hay ahora mismo? Sí, digamos que el sector de la distribución de libros, en este caso en concreto, por hablar de un segmento, sí, digamos, dentro de la parte editorial, pues no es ajeno a la realidad y a la evolución del propio mercado del libro durante estos últimos años, y cómo han ido cambiando las tendencias incluso del propio consumo, de cómo la gente accede a los libros, cómo la gente consume los libros, cómo la gente puede conseguir esos libros en los distintos segmentos, digamos, dentro de ese ámbito. Con esto quiero decir que cuestiones como, por ejemplo, el boom del comercio electrónico o los procesos de concentración y de fusión de empresas no han sido ajenos al sector de la distribución de libros, como está sucediendo en el ámbito editorial o en el ámbito de las librerías. He de decir que quizás como hecho diferencial en el caso de España con respecto a otros países de nuestro entorno, en lo que refiere al sector de la distribución de libros,
todavía es un sector demasiado polarizado. Polarizado en el sentido de muy segmentado, con un gran número de agentes intervinientes, a diferencia de otros países europeos, donde el grado de concentración es mucho mayor, incluso mercados más grandes que el español, y aunque en los últimos años en España se ha vivido un proceso también de adquisiciones, de fusiones, de integraciones, todavía el número de empresas distribuidoras que operan en el sector es bastante grande. Digamos, eso es lo que nos diferencia. Eso trae pues, una serie de valores que pueden ser positivos, pero también otros negativos, como pueden ser las economías de escala, que es una de las cuestiones que ha generado, digamos, esa concentración, o que ha propiciado esa concentración en otros países de nuestro entorno. Sí, es curioso, porque, corrígeme si me equivoco, una de las razones por las que ha habido tantas delegaciones comerciales o empresas distribuidoras que hacían también fulfillment en las regiones era un problema histórico que tenía España, que eran las comunicaciones. Ese problema se resolvió y ahora mismo, efectivamente, como dices tú, seguimos con el mismo mapa en el que hay agentes que están concentrando mucha demanda y efectivamente ni en Italia, ni en Francia, ni en Alemania, ni en el Reino Unido sucede así, donde hay una gran concentración. ¿Qué reflexiones nos puedes trasladar, no solo en la concentración de la distribución de los libros, sino también en la concentración de las publicaciones periódicas que tú has vivido? Sí, es un buen ejemplo el que estás tocando y el que estás también describiendo de la cuestión de los transportes. Evidentemente, ese es uno de las palancas, digamos, de cambio fundamental durante los últimos años para la logística en general de cualquier producto. Y si hablamos del libro impreso, pues también el hecho de poder hacer llegar, en el caso de España, en menos de 24 horas, un producto prácticamente desde cualquier ubicación geográfica de España a otra. Pues esto ha revolucionado el hecho de, también arrastrado por el propio impulso de esos cambios en las tendencias de consumo que antes hablaba, de que para bien o para mal nos estamos acostumbrando a esa velocidad en la hora de solicitar contar con cualquier producto. El mundo del libro no es ajeno a eso y evidentemente implica a toda la cadena de comercialización. Exacto. En el caso de la distribución de libros, además, esto genera retos añadidos y vuelvo un poco a ese perfil de disgregación de compañías o de un poco minifundismo empresarial, si quieres, y tiene que ver también con el hecho de la duplicación de costes. Es decir, hay una cuestión que en otros países europeos es bastante habitual, como es la colaboración, por ejemplo, en el transporte, el no duplicar estructuras de transporte y demás, que desgraciadamente en España, por diferentes motivos, no se ha llegado a un acuerdo en ese terreno, o los acuerdos que se han llegado son muy puntuales, pero no hay acuerdos globales en cuanto a transporte que permitan optimizar los recursos y digamos que impliquen ahorros de costes para toda la cadena de comercialización. También otra de las cuestiones por desarrollar, que también es habitual en el caso de Europa, es el desarrollo de redes especiales de comercialización para distintos segmentos del ámbito de la edición. Esa diferenciación muy clara entre lo que es la logística y transporte y lo que es la parte de la comercialización del libro. Por ejemplo, nuestros colegas franceses tienen muy diferenciado con dos tipologías de empresas, el distribuidor y el difusor. Y luego, efectivamente, están los agentes comerciales. Eso es. Digamos, ese ámbito todavía está también por desarrollar. Mi opinión personal es que hay un ámbito de mejora en esos campos, en la colaboración en transporte y logística, en cuanto a ahorro de costes, y en la parte del desarrollo de las redes comerciales. Seguramente veremos en un futuro experiencias o proyectos en esa línea en España. Espero que sea así. José Manuel, en 2007 o 2008 se presenta un e-commerce revolucionario en España que se llama Amazon y recuerdo que en la presentación que hicieron, creo que en el Círculo de Bellas Artes, el director general de entonces, no recuerdo cómo se llamaba, han pasado ahora unos cuantos años ya, sí. Unos cuantos años y mucha gente, decía que de una forma, en su momento, un poco presuntuosa desde mi punto de vista, aunque luego sí que se ha cumplido, que ellos llegaban para ayudar al sector a mejorar y a competir con lo que ellos estaban proponiendo. Efectivamente ha sido así, pero bueno,
unos 15 años después, estamos en otra situación. ¿Cuál es tu opinión de este canal que es predominante para los libros, que también ha roto algunas dinámicas que teníamos y que incluso en algún momento creo que se ha intentado meter incluso en el segmento de la distribución para poner a disposición de las librerías ese servicio Prime o 24 horas? ¿Cuál es tu reflexión? Bueno, es indudable, Amazon ha sido un elemento disruptor del sector del comercio en general en los últimos años a nivel internacional, y eso nadie puede opinar algo diferente. Para bien y para mal, también con sus luces y sus sombras, ha llevado a una situación de cambio en los hábitos también de compra y de consumo de los ciudadanos en general, y por ende ha arrastrado también a las empresas, a los proveedores y a los colaboradores y a los partners de Amazon a tener que adaptarse a esa realidad. Evidentemente, en ese camino de años que tú comentas, se han ido desarrollando también otras alternativas y otras fórmulas también de comercialización, pues un poco, en algunos casos, siguiendo la estela de Amazon. En el caso concreto de nuestro sector, del mundo del libro, se da la paradoja, por decirlo de alguna forma, que Amazon ha vivido un indudable crecimiento, también acelerado por el propio efecto de la pandemia. Digamos, el comercio electrónico de cualquier producto, y también en especial del libro, por el cierre de librerías, se vio impulsado durante la pandemia, pero también creció el comercio electrónico de alternativas a Amazon, que han ido surgiendo en los distintos países durante este tiempo. Viniendo para acá, leía un artículo esta semana de la evolución de Bookshop en Estados Unidos y cómo surge en enero de 2020, 2 meses antes de la pandemia, y cómo le acelera la pandemia. Exacto. Y ahora mismo es una herramienta fundamental para muchas de las librerías independientes de Estados Unidos. En el caso nuestro de España, teníamos ya desde antes de la pandemia una alternativa sectorial amparada por la Confederación de Libreros, por CEGAL, como es Todos tus libros, que también ha vivido ese desarrollo en paralelo a la evolución del comercio electrónico. Pero no nos podemos quedar solo en el comercio electrónico. Hay vida más allá de Amazon, tanto en lo que supone el comercio electrónico como en el rol de las librerías como espacio físico, que yo creo que es ahora mismo también una de las grandes cuestiones que están encima de la mesa para el conjunto del sector. Si yo tranquilamente desde mi casa puedo adquirir cualquier libro, por supuesto digital o impreso, y hacérmelo llegar en menos de 24 horas en muchos casos, ¿qué es lo que me lleva a salir un día lluvioso, un día de calor, coger mi coche o el autobús y acercarme a la librería más próxima para poder hojear y comprar libros allí? Bueno, pues creo que el sector de la librería también está evolucionando en esa filosofía, al igual que el comercio en general, porque es una reflexión para el comercio en general, para hacerse atractivo y generar experiencias, fórmulas también para conectar con sus clientes, y que el carácter presencial de ese espacio tenga todo el sentido del mundo. Y estamos viviendo un pequeño boom de la librería independiente en distintos países. Cierran librería, pero también abren muchas otras con otro perfil más dinámico, más abierto, más insertado en los barrios o en los pueblos o en la ciudad, en colaboración con otros comercios, con otras empresas, y siempre con una base muy tecnológica también, abierto a poder aprovechar esas herramientas tecnológicas que nos brinda la realidad actual. Sí, bueno, en realidad, y como tú bien sabes, el canal principal de venta del libro en papel, al menos en España, es la librería. Aunque haya crecido mucho el comercio digital, sí que es cierto que ha llegado como a un punto de estrés y ahora mismo está bajando. No sé, desconozco en otros segmentos como moda o electrónica cuáles son las dinámicas. Desde luego en el libro estoy de acuerdo contigo, que la librería, no sé qué va a pasar de aquí a 5 años, pero desde luego hay lectores buscando experiencias diferentes, buscando alternativas a la pantalla. No sé, veremos cuál es el cambio. Sí, es posible que esto que has apuntado, buscando alternativas a la pantalla, como fatiga digital, que también ha sido otra de las consecuencias de la pandemia en muchos casos, nos lleve también a la necesidad de esa mayor interacción, buscar experiencias más
cercanas, de interacción y de poder solicitar la recomendación de una persona y no de un algoritmo, de una máquina. Bueno, pues este tipo de cosas... Sí, o no estar solo en su sí, casa. Sí, exacto. Y interactuar y poder compartir incluso experiencias con otras personas que también están buscando. Creo que estamos en una fase, y es una de las palabras que hemos utilizado aquí en los encuentros que organizamos en esta casa, de hibridez, o sea, de una cuestión híbrida en la que no puedes obviar esa realidad y esa tecnología que existe, pero que tampoco puedes obviar la realidad de que el espacio físico y la interacción, y en el caso de las librerías, el papel del librero como persona y como inspirador o como recomendador de lecturas o de libros, tiene todo el sentido del mundo. O como alguien que propone un espacio en el que acoger a huéspedes, que son clientes, ¿no? Eso es. Mira, te quería hablar, como también en FAN lleváis toda la parte de distribución de publicaciones periódicas. Como sabes, en el mundo académico, que es en el que estamos nosotros, desde UNEBOOK, el 99% de las revistas de los journals han migrado al digital. Es muy poco todavía el volumen de revistas que se siguen consumiendo en papel. Nosotros advertimos una demanda en bibliotecas históricas que siguen queriendo tener un ejemplar de la revista, ya por una cuestión de documentación. ¿Hay alguna lección que podamos aprender o de algún punto de encuentro con las publicaciones periódicas? Porque es muy curioso. Fande no solo son libros, no solo son canales digitales, también está Hola, también está Panini. Y bueno, personalmente para mí es un gran aprendizaje cada vez que voy a una de las reuniones. Bueno, es un sector interesante también para tener una reflexión o una comparativa con lo que sucede en el mundo del libro. Yo diría que hay a dos niveles. Desde un punto de vista de la creación del producto, si nos vamos a los distintos subsegmentos, lo que es un diario, que son los periódicos, es un sector en el que evidentemente la parte digital ha impactado de una forma muy importante, por la propia estructura del producto, es decir, porque al final lo que buscas en un diario es la información más fresca, más cercana, más diaria, más al momento, cuestión que el digital, a través de un ordenador o un teléfono móvil, tienes esa información de forma inmediata. Es decir, la caducidad de la noticia es cada vez mayor. Entonces hay una reflexión clara por parte del editor de en qué transforma ese producto impreso, si tiene futuro o no, porque en algunos casos diarios incluso centenarios han dejado de editarse en papel. Pero es una reflexión, yo desde mi punto de vista creo que esas marcas han de mantenerse y seguramente el producto en papel ha de ser otro, con otras características, incluso puede que con otra periodicidad. En el caso de las revistas no hay tanto impacto digital, las revistas me refiero semanales o incluso mensuales. Pero bueno, hay un reto, digamos, ahí importante por parte de los editores de publicaciones de cómo enfocar ese tipo de productos que están lanzando. Y el otro reto es el canal. Así como hablábamos ahora del mundo de las librerías, de que hay un cierto revival o boom nuevamente de la librería independiente, en el mundo de las publicaciones la situación es dramática en cuanto al canal tradicional, que son los kioscos. En el caso de España, en los últimos 10 años ha desaparecido en torno al 50% de la red de kioscos. Entonces, en el caso de las publicaciones es muy importante la venta por impulso. Tú te acercas al kiosco a comprar tu periódico o tu revista, pero ves que hay otro periódico, otra revista, otro producto que puede ser de tu interés y lo adquieres. Si perdemos metros de exposición por la desaparición de kioscos, esa venta por impulso se termina perdiendo. Nosotros, de hecho, en la Federación hemos cifrado que en torno al 50% de la venta al desaparecer un kiosco no se recupera en los kioscos de alrededor. Es decir, si desaparece tu kiosco habitual te puedes ir al más próximo, pero hay un 50% de esa venta que, porque no lo encuentras en tu camino, porque no lo encuentras, se diluye. Es una mala noticia para el kiosco que desaparece, pero también para los distribuidores y, por supuesto, para los editores. Ese es uno de los grandes dramas ahora mismo en el sector de las publicaciones periódicas, al que no es ajeno, no es un caso únicamente español. Esta reflexión es aplicable a todos los países europeos, o Estados Unidos y demás, e incluso en Europa ya se ha acuñado el concepto de desiertos de noticias, porque hay muchísimos municipios
donde no existe un punto de venta, ya no un kiosco, sino un punto de venta donde puedas adquirir una publicación en papel. José Manuel, te quería preguntar por una de las actividades que, a mi juicio, son más singulares, más interesantes, de las que promovéis junto con la Casa del Lector desde Fande, que es Read Magine. Cuéntanos en tus palabras qué es. Sí, bueno, la verdad es que es un encuentro que estamos muy satisfechos de cómo ha sido la evolución en estos años. Este próximo mes de junio se celebrará su 10ª edición. Realmente Read Magine es un proyecto que arrancamos hace ya 10 años en colaboración entre la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, Fande e IPDA, la Asociación Internacional de Distribuidores, y que lo que plantea es un encuentro internacional que se celebra cada año en Madrid, siempre en la primera semana de junio, coincidiendo también con la Feria del Libro de Madrid, y centrado en todo lo que tiene que ver con la innovación en el mundo del libro y de la lectura, pero con una proyección de mirar más allá de nuestro sector, es decir, también contar con participantes y con intervinientes de otros sectores del ámbito del ocio, del entretenimiento, de la cultura, que se han enfrentado a retos similares para ver cómo los han resuelto y demás. Por eso es un encuentro que el corazón es el mundo de la edición, del libro, de la lectura, como decía, pero que históricamente han ido pasando por Read Magine profesionales de sectores como los videojuegos, la música, el cine, el audiovisual, la prensa, por supuesto, y ver cómo han tratado estos retos que hemos ido comentando y cómo lo han ido enfrentando. Siempre con una perspectiva muy del ámbito de la tecnología y del ámbito digital, pero en el ámbito digital aplicado no solamente a lo que tiene que ver con la difusión o la distribución de contenidos digitales, sino cómo ese ámbito digital puede ayudar también a la comercialización de productos impresos en general. La edición de este año está ya muy avanzada en cuanto a ponentes, temas y demás. Se celebrará los días 7, 8 y 9 de junio aquí en la Casa del Lector. Tendremos, como todos los años, un país invitado, un mercado invitado, en este caso es Corea, que bueno, pues un especialista del ámbito de la comercialización de contenidos en sentido amplio en Corea nos va a explicar cómo está estructurado ese mercado, y hablaremos de muchísimos temas de actualidad, entre otros pues la inteligencia artificial aplicada al sector del libro, qué leen y cómo leen la generación Z, la visión desde un punto de vista de un editor a 5 años, es decir, cómo se va a estructurar el mundo del libro de aquí a 5 años, con perspectiva de editores tanto españoles como de Estados Unidos y de Europa. Trataremos también sobre proyectos de innovación que se están desarrollando tanto en el ámbito de la distribución como en el ámbito editorial. Trataremos temas como la sostenibilidad, el impacto de huella de carbono en el sector del libro y proyectos que se están desarrollando en ese ámbito, o de la accesibilidad con la adaptación de la legislación europea en ese ámbito. Y tendremos también cabida, además de para el networking habitual de todos los profesionales, porque decir que ya hay bastante público fidelizado que se reserva esa semana para estar en Madrid. De hecho, en torno al 50% de los asistentes son extranjeros. En las tardes del encuentro estarán abiertas para la presentación de proyectos de innovación que se han ido desarrollando por parte de empresas, de entidades, de startups y demás, que podrán presentar a esa comunidad internacional pues, los últimos desarrollos que han ido realizando. Te voy a hacer una pregunta personal. ¿Cuál de estos últimos 10 años del Read Magine, y hilándolo con el tema digital, ¿qué proyecto te sorprendió más? Aparte de la presentación que tuvimos sobre videojuegos, y creo que fue muy interesante. Sí. ¿Qué proyecto no tiene por qué tener notoriedad, pero cuál te llamó la atención de todos los que han pasado por aquí? Sí, mira, has apuntado antes lo de los videojuegos. La verdad es que de las presentaciones más interesantes tienen que ver muchas veces, yo creo que en nuestro sector estamos muy habituados a mirarnos el ombligo, por decirlo de alguna forma.
y a pensar muy de puertas para adentro. El objetivo de Ritmagine, y es una de las filosofías también de nuestro y de la Fundación como partner, de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, es mirar fuera de tu frontera habitual, porque pues la típica frase de que los árboles no te dejan ver el bosque. Estos planteamientos desde fuera del sector han sido muy, ¿cómo decirlo?, muy reveladores también de cómo están evolucionando sectores y de cómo han afrontado situaciones que en muchos casos dan oportunidades de colaboración con el propio sector. Yo creo que no podemos hablar de compartimentos estancos, pero también de saber cómo se han enfrentado a problemas o a retos similares, pues desde el uso de plataformas, los modelos de suscripción o el cómo promocionar tus productos ante una nueva generación que está utilizando otros medios para acceder a la información o al consumo, llámese redes sociales y demás. Es otro de los puntos que se han tratado en los últimos tiempos y yo creo que da también un valor añadido, digamos, como profesional del libro para poder pues buscar alianzas o buscar soluciones de problemas en ese sentido. Esa es la idea, ir un poco por delante de lo que está sucediendo para dar pistas de por dónde puede venir este futuro. Y la verdad es que el haber conseguido una trayectoria de 10 años y una fidelización de los profesionales que vienen es importante. También nos supone un reto, porque cada año tienes que intentar renovar, digamos, el plantel de presentes y conseguir temas que sean lo más actualizados posible. Bueno, tú formas parte de la comunidad Ritmagine también como participante en el mismo, y lo que hemos ido creando a lo largo de estos 10 años es ese grupo de ya más de 100 profesionales que han ido pasando, haciendo una conferencia, participando en una mesa redonda que se han convertido también en embajadores de la propia conferencia en cada uno de sus países. Pues José Manuel, yo creo que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. No, hombre, gracias a vosotros, gracias a ti, Alejandro, y a todo el equipo de la UNE. Y bueno, pues es un placer colaborar con vosotros, daros la enhorabuena por la cantidad de proyectos, de ideas que estáis desarrollando y nada, que seguiremos colaborando. Un placer. Gracias.